sociedades estaban bien, pero unas iban al contrario. Listo, no te preocupes, Dani. Si quieres, léelo y lo vamos resolviendo entre todos. Contigo Vale, también. profe. No, Listo, profe, yo ya acabé. listo. Em, Léelo. Casi todo lo que cambia, se mueve o se transforma, posee alguna forma de energía, Ujú, así sea una gigantesca erupción o el aleteo de un pequeño insecto. De hecho, la energía está en todo nuestro alrededor, todo el tiempo, y la vida depende de ella en muchas maneras. El ujú. sol aporta una gran cantidad de energía térmica y lumínica. La percibimos en formas de luz y calor. Los reiletes funcionan como con el viento aportado por la energía eólica. La energía eléctrica se puede transformar en energía lumínica, térmica y sonora. Cuando nos alimentamos es como si nos recargáramos de combustible y este se convierte en movimiento. Una pelota siendo pateada, un ciclista, un carro en movimiento, y este tipo de energía se le denomina cinética y depende de su velocidad. La Ujú. energía potencial gravitacional se observa en los objetos que se encuentran en una superficie y pueden caer. eh, la energía, ¿dónde quedé, profe? La energía potencial. Ujú. La energía potencial que los demás. ¿Ahí qué palabra pusieron? La última línea. Los que acabaron ya. Yo, profe, Profe, la era última palabra es la Energía rara, la que era rara que se potencial es llama, que es Joules, algo Joule, así. algo así, Es profe, Joule, algo Joule, así, no sé sí, cómo se profe. pronuncia, Joule, perdón. Joule. No, ¿en cuál vamos? ¿En cuál vamos? La energía potencial. Perdón, vamos, es en la que dice la energía potencial, ¿cierto? Sí, la energía potencial ¿Ahí qué palabra iba? elástica se Muy encuentra bien. en los objetos que se pueden estirar y deformar. Después recuperan su forma original, como las vigas y los Exacto. resortes. Exacto. Muy bien. Y ahí, esta ya la conocíamos un poco, la que sigue. El principio de la conservación de la energía. Ujú. Y esta la copiamos en el cuaderno, creo, ¿no? La energía no se. No se crea ni se destruye, sino que se transforma, profe. Muy Sí, se bien. transforma, profe. Se observa en la energía. Mecánica, Ujú. el cual es la suma de la energía cinética y potencial y se mide en En joules. Joule, que es En una joule. medida de fuerza, digamos, de esta suma de fuerzas de energía cinética y potencial, ¿listo? Los joules. Entonces, vamos Ah, a ok, ver. esa era la palabra rara, profe. Sí, 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 no se preocupen. Los joules, entonces son una forma de medida de esta energía cinética, ¿listo? Vamos a ver por partes ese texto que ustedes crearon, ¿listo? Eh, Obviamente nosotros, yo entiendo que muchos de ustedes hayan tenido como una, entre comillas, mala nota, entre comillas, o que se hayan confundido por palabras, porque hay palabras que se podían mezclar, ¿no? En diferente orden. Entonces tocaba ponerlo en ese orden que lo decía el texto, ¿sí o no? Entonces, vamos. Nosotros estábamos viendo que las formas o las diversas formas de energía van a ser muy importantes para entenderlo. Todo va a tener energía, no solo los seres vivos, sino los objetos, ¿no? Entonces, esa energía, ¿de dónde surge inicialmente? ¿A dónde creen que surja? En nuestro cuerpo, ¿Pero cómo? ¿Cómo surge? como en el sistema nervioso, Listo, en el sistema nervioso, ¿qué energía que tenemos? energía eléctrica. Muy bien, excelente, funciona con energía eléctrica. En el resto del cuerpo, en los músculos, en el estómago, en los órganos internos, ¿qué energía tenemos? Energía mecánica. Energía mecánica, bueno, si se mueve, en los músculos tenemos energía mecánica. Ah, no, perdón, profe, es energía química. Energía química y permite, digamos, como
proceso de la energía mecánica está relacionado, porque la energía mecánica es la del movimiento, ¿listo? Pero la energía química, ¿cuál es? La que vemos en la glucosa, la que nos da Excelente, energía. excelente. ¿Listo? Bien. A ver. Bueno, entonces vamos a ver que la energía es la que está permitiendo todo. Entonces, cuando ustedes verían el texto, esta energía va a surgir, y ojo con lo que yo voy a decir, que ya lo saben, pero yo sé que van a decir, ah, sí, por los electrones, ¿no? Mucha de esta energía surge por los electrones, ya que aumentan su actividad y permiten eso. Ahora, también se dan estados de cambios de estado, ¿no? ¿Cuál es el estado más caliente de la materia? El estado... pero ese lo vimos que solo se da en el espacio. profe. ¿Cuál? Plasma. Muy bien. El estado plasma es el estado más caliente. ¿Por qué se caracteriza el estado plasma? Por ser en humo, o sea, sí, en humo. No, la lava no es humo, pero está en estado plasma. ¿Por ser viscoso, profe? Es que es difícil Profe, porque porque tiene más concentración de energía. liberación de energía, no concentración. ¿Sí? ¿Cuál es el estado que tiene más concentración de energía? ¿Qué quiere decir concentración de energía? Que está en el centro. ¿Cuál es el estado que tiene más concentración de energía? El que se da en el espacio, profe, el ¿Cómo se llama? estado Casi, casi. conversivo. Piense, Condensado, sí. exacto. Ajá. Piense siempre en la leche condensada, o sea, es el estado condensado. ¿Qué quiere decir leche condensada? ¿Saben qué es la leche condensada? No. ¿No saben qué es la leche condensada? Sí, yo sí sé y es muy delicioso. No, Profe, de ¿qué hecho, es? aquí al lado tengo una. ¿Pero qué Profe, es? es como ¿Qué la es? crema de leche, pero es como más cuaja, podría decirse. Mucho más espesa. ¿Y por qué es tan dulce? Porque Por tiene todo el azúcar. azúcar que contiene. Porque tiene mucho azúcar. ¿Y dónde sale el azúcar? De la caña de De la azúcar. caña de azúcar. A ver, esto lo vamos a ver más adelante, pero lo vamos a entender de una vez, ¿listo? La leche tiene se me olvidó el nombre, un azúcar que se llama lactosa. ¿Listo? ¿Sí sabían eso? ¿Sí sabían que la Sí, lactosa profe. es un azúcar? Sí, profe. Y por eso la leche se llama deslactosada a veces porque no tiene ese azúcar. Le rompen el azúcar, ¿listo? Ajá. Le rompen el azúcar, pero todos acá hemos probado la leche deslactosada, ¿sí? ¿O no? Ajá. Sí, Sí, profe. profe. ¿A qué sabe? ¿Qué sabor tiene? O sea, cuando la probamos, ¿qué sensación nos da? Nos da una sensación. Como una sensación de cosquilleo en la lengua. No, oh, pero eso es porque está dañada la leche, ¿no? Profe, menos dulce. ¿Cómo? Por ahí la dijeron. Menos dulce. Mucho más dulce. Es muy dulce. Chicos, prueba. Bueno, si alguien es intolerante a la lactosa, no puede hacer eso. Pero si ustedes se ponen a tomar leche entera y después toman leche deslactosada, se van a dar cuenta que la leche deslactosada es muy dulce. Y profe, ¿Por una qué? pregunta. Dime. ¿Qué pasa si uno le echa mucha azúcar a la leche? ¿Se pone muy densa o se queda el azúcar estancada? Claro, mi amor, o sea, hay algo que se llama gradiente de concentración, depende de cuánto azúcar le eches. Entonces, digamos, por ejemplo, si tú coges un tarrado de azúcar y lo echas en un vaso de leche, pues se vuelve muy espesa. Eso se llama gradiente de concentración. O sea, llega un punto donde los líquidos pueden disolver y llega un punto donde ya no pueden disolver más, ¿listo? O sea, porque ya tiene mucha azúcar, pongámoslo de esa manera. Profe, digamos que son 2 cucharadas de esa de sopa. En un vaso de leche, queda muy espesa. Sí. Ahora, ¿Y cómo?
Ahora, lo que les digo, lo que pasa es que la leche es lactosa, es muy dulce. ¿Por qué es muy dulce? Porque se rompe la lactosa y la lactosa está conformada por glucosa. ¿Por qué nosotros sentimos el azúcar dulce? Porque nuestra lengua sí siente la glucosa como dulce, ¿sí? Eso sí lo siente nuestra lengua, pero la lactosa, nuestra lengua no la siente como dulce. Entonces, por eso nosotros solo creemos que lo dulce es lo que nuestra lengua percibe. Y pues no, lo dulce es lo que nuestro cuerpo procesa como glucosa o como azúcares, porque nosotros consumimos otros tipos de azúcares, ¿no? ¿Cómo se llama el azúcar de las frutas? Re difícil esa pregunta. Azúcar natural. ¿Glucosa? No, glucosa no. Azúcar natural. Ah, ¿en serio? ¿Es en serio? El azúcar, a ver, glucosa es el azúcar que tenemos, lactosa de la leche. Y el de las frutas, ¿cómo será? Fructosa. Muy bien. Uf, ¿En serio, profe? muy bien. Sí, que hay que relacionar las palabras. La fructosa es el dulce de las frutas. Entonces, cuando usted come un mango dulce, cuando usted come un banano, cuando usted se come una fresa o lo que sea, y si le sabe dulce, lo que usted está sintiendo en su lengua es la Fructosa. fructosa. ¿Listo? Fructosa. Es fructosa. ¿Listo? Muy bien, hasta ahí. Excelente, muchachos. Son los mejores, ¿sí sabían? Entonces, están muy atentos. Entonces, esos procesos eh, van a ser, digamos que importantes entenderlos porque la energía va a tomar muchas formas, muchísimas formas. Entonces, nosotros para hablar ahorita de energía mecánica, pues tenemos que entender que nuestros átomos tienen ciertas estructuras. Entonces, yo les estaba hablando de los estados de la materia porque son a partir de los electrones y les estaba hablando de la leche condensada. ¿Qué pasa con la leche condensada? Es una leche que está muy evaporada, pierde mucha agua y queda libre también la glucosa. Obviamente le aplican más glucosa a esta leche y queda súper espesa, ¿no? Entonces lo mismo pasa con la materia cuando hablamos del estado condensado de Bose-Einstein. Quiere decir que la materia se condensa tanto, es decir, se agrupa en un solo punto, que es el quinto estado de la materia, el estado condensado, ¿listo? Pero ese es el estado más frío, ¿cierto? Acuérdense que para cambiar de un estado a otro, ¿qué se necesita? El cambio de temperatura. Muy bien, excelente. O sea, para cambiar de un estado a otro, bien sea hacia el plasma o hacia el condensado, se necesita el cambio de temperatura, o frío o calor. Eso es lo que se necesita, ¿listo? Pero qué es lo que pasa internamente en un átomo para que cambie de estado de la materia. Mejor dicho, la pregunta la hago diferente. ¿Qué es lo que hace la temperatura al interior de los átomos para que se dé el cambio de estado? ¿Se Profe, mezclan? al calor y movimiento ¿Movimiento de qué? de las Del partículas. electrón. De los electrones, muy bien. A mayor temperatura, mayor movimiento del electrón y mayor inestabilidad en la materia. Entonces, imagínense la energía que tienen los electrones cuando se llega al estado plasma. ¿M? El estado plasma es un estado que se caracteriza principalmente porque genera mucha energía, libera demasiada energía y casi siempre o siempre genera luz de tanta energía que genera, ¿listo? Los rayos, el fuego, el sol, cuando genera radiación, eso es estado plasma, ¿listo? ¿Listo? ¿Está ahí? Listo y Entonces, claro, profe. muy bien. Entonces, digamos que acá en el texto nos decía, así sea una gigantesca erupción o el aleteo de un pequeño insecto, de hecho la energía está en todo nuestro alrededor, todo el tiempo y la vida depende de ella de muchas maneras. Entonces, nosotros tenemos múltiples formas de energía, muchas. Y entonces, como veíamos ahí, la energía y la materia no se crean ni se destruyen, sino se transforman. Entonces, nosotros podemos ver que se puede pasar de átomos a energía y energía a átomos todo el tiempo, ¿listo? Entonces, nosotros podemos tener la energía eólica, ¿cierto? ¿Qué pasa con la energía eólica? Espérenme, les pongo la imagen y ya.
Listo. ¿Cómo funciona esto? ¿Alguien me puede explicar? Profe, eso funciona con el viento y genera energía eléctrica para casas que pues no tienen para pagarla. Al revés, tienen que... No, mentiras. Profe, Dime. las hélices dan giros y generan energía eléctrica. Muy bien, excelente. Entonces, acá hay dos cosas importantes que dicen. O sea, el compañero nos decía un poco que esto genera electricidad para los lugares donde no tienen para pagarla. Pues resulta que esto es muy caro, ¿no? La energía eólica es muy cara y se necesita, digamos, de una buena inversión para que funcione correctamente. Pero su función realmente sí es producir electricidad. Es una electricidad muy buena y muy barata, eso sí, pero sale cara la inversión inicial que es producir estas hélices. Entonces, ¿qué es lo que hace el viento? El viento genera un movimiento hacia las hélices, ¿cierto? Y entonces en ese movimiento, uy, espérenme que no sé qué dice el cosito. Y en ese movimiento, acá adentro, ¿listo? Acá adentro, lo que se va a producir es un movimiento mecánico, o sea, energía cinética y potencial, ¿a partir de quién? Del viento. Y ese roce, ese movimiento va a generar electricidad. O sea, vamos a transformar la energía mecánica en energía. Eléctrica. Muy bien, ¿listo? Y esto no se ve en países mal llamados del tercer mundo como los latinoamericanos, sino se ve en muchos países. Creo que en Oceanía hay, no me acuerdo si en Nueva Zelanda o en Australia, creo que hay, pero en los países del norte de Europa sí hay muchos de estos y no son países pobres. Son países que tienen buenos recursos, pero que están pensando en algo que se llaman las energías renovables, ¿sí? O las nuevas formas de energía, ya que nosotros dependemos de eso. Pero miren que esto es un concepto muy sencillo, en el sentido de que, pues, solo se necesita el viento siempre está, ¿no? El viento, digamos que las corrientes eléctricas se dan por inercia en el planeta. Lo que necesitamos es poner estas hélices, ¿cierto? Estos molinos, por decirlo así. Y que el viento empiece a empujarlas con fuerza y esa fuerza hará que nosotros tengamos energía eléctrica. ¿Mm? Profe, Dime. eso de la energía renovable Ujú. es que se usan son los recursos naturales, digo, los recursos no, sino el cambio de temperaturas pues del planeta, porque para este se necesita el viento y para el sol, ¿cómo es que se llama ese? El panel solar, Sí, se energía solar. necesita el sol. Ajá. Ujú. Claro, o sea, digamos que de, de- desde la Guerra Fría, cuando se empieza a experimentar con, con con la energía nuclear, pues también se empezaron a buscar nuevas alternativas. Lo mismo pasa con los paneles solares. Los paneles solares cogen la energía del sol, la luz, y la vuelven electricidad, ¿sí? Pero no es tan efectiva. Pues debe haber unos paneles que sí son muy efectivos, pero es una tecnología que también resulta exageradamente cara, ¿no? Eh, listo. ¿Hasta ahí bien, amigos? Sí, señor. Listo, bien. Entonces, Sí, en el texto también nos están poniendo que muchas formas de movimiento desde la energía mecánica pueden darnos otros tipos de energía, como el sonido. ¿Ustedes saben qué es el sonido? O bueno, ¿saben sí, qué es lo profe. que genera el sonido? ¿Qué es el Profe, son sonido? ¿Qué es el ondas sonido? magnéticas. Son ondas, ¿cierto? Pero ¿por qué se generan? Por ruidos de la ciudad. Ujú. No solo, Entonces esas ondas rebotan en o sea cada que, sitio hasta llegar a tu oído. o sea que, o sea que
tienes una ciudad en tu garganta y por eso No, hablas. Entonces, no, porque es que nosotros en la garganta tenemos eh, las, las cuerdas, las cuerdas, sí, esas cuerdas cuerdas que bucales. generan, esas cuerdas vocales que generan eh, ondas que nosotros escuchamos. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando nosotros escuchamos algo, ¿cierto? Cuando se genera un sonido, es porque dos objetos, ¿cierto? Dos cuerpos, recuerde que en física cuerpo quiere decir objeto. Dos objetos, dos cuerpos se chocan, ¿cierto? Se chocan de cierta manera, ¿listo? Y entonces generan esas ondas, ¿listo? Vamos a ver cómo el sonido en sí mismo también tiene una velocidad, ¿no? Y el humano ya ha superado esa velocidad. Los aviones, muchos aviones supersónicos, son aviones que superan los carros, hay muchos automóviles de carreras que superan esa velocidad, esa barrera del sonido, ¿sí? Entonces las ondas del sonido se generan gracias a golpes. Nosotros cuando hablamos, por ejemplo, es que nuestras cuerdas vocales se golpean unas entre otras. Y entonces miren que está generando una energía mecánica, también hay energía cinética y potencial, pero después se transforma en sonido, que son ondas, ¿cierto? Que van a empezar a viajar. Profe, Dime. entonces si las cuerdas vocales se golpean, Ujú. ¿cómo es eso de que se nos va la voz? Es porque se inflaman, ¿no? Cuando se nos va la voz es porque se inflaman. Entonces Ah, ok, no ya. pueden golpearse entre ellas. Obviamente, cuando digo golpearse no es que se destruyan, ¿no? No, obviamente no, profe. O sea, están tan inflamadas que no se pueden mover para Exactamente. golpearse entre sí y uno no habla. Entonces, por Eso es lo que ejemplo, entendí. exactamente. Entonces, por ejemplo, nuestras cuerdas vocales pues también son tejidos conectivos. Y entonces si nosotros nos ponemos a gritar como locos, si nos llevan a un concierto, por ejemplo, y empezamos a gritar como locos, después nos empieza a doler la garganta y no podemos hablar igual. ¿Por qué? Porque ese golpeteo que tuvimos con ese movimiento generó que nosotros no pudiéramos O usar sea, ese bien. golpe fue muy fuerte. Exactamente. ¿Listo? Y pasa lo mismo, o sea, entre más duro se golpeen los objetos, entre comillas, pues más fuerte será el sonido, pero también generará un daño. Y ese movimiento que se hace, ¿cierto? Ese movimiento que se hace, eh, digamos que se da a partir de la mecánica, o sea, de la energía cinética y potencial. Voy a poner por caso, todos nosotros tenemos equipos que vibran, ¿cierto? Los celulares, los controles de los videojuegos, de las consolas, y ellos vibran y nosotros sabemos que también suena, ¿cierto? O sea, nosotros vemos que también suena cuando vibra, si nosotros tenemos solo en vibrar y sin sonido. ¿Por qué? Porque el movimiento mecánico, la energía cinética y potencial en ese momento genera ese sonido y genera un tipo de onda, ¿listo? Entonces miren que lo que estamos viendo acá es que el movimiento, la energía mecánica tiene otro tipo de energía que le permite ser la energía mecánica, pero también genera otros tipos de energía, ¿listo? También se transforma. Entonces lo que estamos viendo es que en este caso los electrones, perdón, los átomos junto con sus electrones se van transformando unos a otros para formar otros tipos de energía. Bueno, muchachos, esto se va a cortar, no nos volvemos a conectar, ¿listo? Los amo mucho, nos vemos la otra semana con estas Chao, profe. exposiciones. Son los mejores, Nos los amo. vemos. Chao, profe. Chao, Chao, profe. los amo, Chao, chao. profe. Chao, bro. Chao, mis bebés. Chao, Chao, profe. chao. Nos vemos en la próxima clase. Chao, chiquillos.